안녕하세요 여러분, 카린입니다. 오랜만이에요. Hace muchísimo que no les hago un video y esta vez les vengo a platicar algo que es muy cercano a estas fechas en México y algo de lo que muchas personas están hablando últimamente. Como todos nosotros sabemos, el Día de Muertos aquí en México se celebra el 1 y el 2 de noviembre. En algunos lugares, también dependiendo de la tradición, se celebran desde días anteriores, dependiendo a qué tipo de espíritu se le esté rindiendo tributo, porque a veces se dice que las personas que murieron de manera violenta o las personas que no han aparecido, o sea que no han aparecido sus cuerpos, se les tiene que celebrar desde días antes. Sin embargo, pues lo más común es nada más hacerlo el 1 y el 2 de noviembre. También mucho de lo que se escucha cuando se acercan todo este tipo de celebraciones aquí en México es de cómo nosotros mexicanos o cómo la cultura mexicana es la única que tiene esta fijación o esta tradición de celebrar la muerte año con año, o de cómo recordar a nuestros seres queridos. Y pues se habla mucho de que México es como el único país o la única cultura que hace esto. Sin embargo, pues no. Ya cuando nos adentramos un poquito más a otras culturas, nos damos cuenta de que la cultura mexicana no es la única que rinde tributo de manera tan directa hacia la muerte, que no somos los únicos que recordamos de una manera tan vívida a los muertos. O sea, vívida me refiero a que le ponemos el altar pensando específicamente en cuáles fueron los gustos de la persona cuando todavía estaba viva, qué comida le gustaba, qué bebida le gustaba, qué juguetes le gustaban. Sin embargo, vaya, en otras culturas también se hace lo mismo. En algunas otras culturas incluso es aún más vívido el asunto, porque se sacan los cadáveres y se conviven con los cadáveres directamente. Otra de las culturas que tiene este acercamiento muy directo con la parte espiritual de las personas que ya murieron es la cultura coreana. ¿Cómo se llaman estas celebraciones o estos tributos? En Corea se llaman Jesa. Jesa sería como el nombre general que engloba a todos estos tributos que se van a llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que la cultura coreana es una cultura muy patriarcal, entonces todos los Jesa están encaminados a recordar a los espíritus o a las generaciones paternas. Entonces, por ejemplo, si yo me caso con un hombre en Corea, yo voy a hacer todas estas celebraciones recordando a sus antepasados, no a los míos. Ya para adentrarnos en qué celebraciones o qué rituales están incluidos en el Jesa, podemos mencionar el Ki-Jesa. El Ki-Jesa es una celebración que se hace desde una noche antes o la mañana que se cumplen años, un aniversario luctuoso de nuestros antepasados. Es una celebración muy familiar que en todos los Jesas el básico es poner un altar, una mesita, y en esta mesita el símbolo central de esta mesa va a ser un pergamino montado en una pequeña basecita de madera. Y en este pergamino se va a escribir con caracteres chinos el nombre de la persona a la cual se le está rindiendo tributo. En las siguientes celebraciones que les voy a decir, por ejemplo en la que se hace en el Solal o en el Chuseok, aquí también se ponen como unos bloques muy grandes con todos los nombres de los antepasados a los cuales también está rindiendo tributo. No es nada más uno, como en el Ki-Jesa, que solamente le está rindiendo tributo a una persona en su aniversario luctuoso, sino en el Chuseok y en el Solal también se le hacen pues tributo a más personas, ¿no? Pero bueno, lo básico en este altar es poner el nombre y ponerlo, digamos, como en la parte de la mesa frontal a donde se van a sentar todas las personas. Y ya después tienes que separar tu mesa dependiendo a la orientación de hacia dónde esté cada lado, hacia dónde está el este, hacia dónde está el oeste, para poder separar el tipo de alimentos que vas a poner dentro de esta mesita, de este altar. Muy parecido a cómo es un altar de muertos mexicano, que aquí en México se acostumbra a poner la comida que más le gustaba a la persona a la cual se está rindiendo tributo, o poner, por ejemplo, el vasito con agua para que puedan agarrar fuerzas después de su largo camino, o un caminito de sal para que puedan encontrar también fácilmente el altar.
También en los altares o en las mesitas de Quilleza se ponen alimentos que eran los favoritos de la persona a la cual se le está rindiendo tributo, o también puede ser alimentos que estén basados o que estén directamente relacionados con el lugar de proveniencia de esta persona o del círculo familiar en conjunto. Por ejemplo, si es una persona que vivió en costa o una familia que se dedicó a trabajar de pescadores o en mercados relacionados con la pesca, pues es un elemento muy importante poner alimentos o poner platillos que estén preparados con pescado o con mariscos. También aquí es muy importante saber que el altar del Quilleza, o bueno, los altares estos que también se ponen en el Solal o en el Chuseok, la comida se va a dividir según su color. Por ejemplo, todos los alimentos que sean rojos o de colores como muy llamativos se tienen que poner en un extremo de la mesa, y del otro extremo se van a poner alimentos que son blancos o de colores un poquito más neutros. Entonces, por ejemplo, de un lado vas a tener las manzanas, vas a tener platillos con kimchi, platillos hechos con algún tipo de chile, y del otro lado vas a tener el tok o los platos de arroz, que son colores muchísimo más blancos, muchísimo más neutros. Entonces esto se va a tener como un cierto orden de colores dentro de esta mesita. Solamente podías rendir tributo a personas de hasta 5 generaciones antes que tú, o antes que tu marido, o antes que tu hermano, o antes que tu papá. Sin embargo, como obviamente todas estas celebraciones, todo este montaje de un altar, toda esta preparación de alimentos, de una gran cantidad de alimentos, obviamente requiere muchísimo dinero. El gobierno recomendó a partir de 1973 que en vez de 5 generaciones se redujera a 2. También existe el Shije. El Shije es una celebración para honrar a personas de muchísimas más generaciones antes, de 5 generaciones hacia atrás. Esto obviamente es una celebración un poquito más comunitaria, y esto se va a celebrar en el 10º mes lunar. No les puedo decir una fecha exacta porque el calendario lunar va cambiando dependiendo del año, no es siempre en nuestro mismo mes del calendario gregoriano, pero es un poquito antes del Dongji, que es el solsticio de invierno. Y por último nos vamos con las 2 celebraciones más grandes, que es el Chuseok y el Solal. El Solal es la celebración del año nuevo coreano o el año nuevo lunar. Sucede más o menos como por febrero o marzo, y el Chuseok es más o menos en las mismas fechas que sucede el Día de Acción de Gracias, y se reúnen en familia a celebrarlo. El Solal, como es el comienzo del nuevo año lunar, también es una celebración familiar. Es una de las celebraciones más importantes en Corea. De hecho, son varios días feriados donde nadie va a trabajar, donde Seúl relativamente está vacío, o muchísimo menos tránsito de lo habitual, porque todas las personas regresan a sus regiones de donde son originarios para celebrar con su familia. Como les mencionaba, tanto Chuseok como Solal son unas celebraciones muy familiares. Es por eso que también dentro de estas 2 fechas es muy importante rendirle tributo a los espíritus de las personas que ya murieron. Dentro del Chuseok y del Solal existen 2 tradiciones para honrar a los espíritus de los muertos. El primero se llama Charie y el segundo se llama Myosa. Bueno, tiene diferentes nombres. Casi la mayoría de los nombres empiezan con Myo o tienen que tener Myo dentro de la palabra, porque Myo significa tumba. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, primero el Charie. Cha significa té. Tal cual se podría decir que literalmente Charie significa como ceremonia del té, pero es básicamente lo mismo que yo les explicaba acerca de cómo construir el altar para celebrar a la persona dentro del Quilleza. Solamente que como aquí en el Solal o en el Chuseok también estás recordando a no nada más a un solo familiar, sino a varios. Entonces aquí se pone como un biombo con muchísimos varios nombres de todos tus antepasados o de las personas con las cuales te gustaría celebrar tanto el Solal como el Chuseok. En el Charie también se hace toda esta distinción de
los alimentos según el color, según los ingredientes, según si le gustaban a las personas a las cuales se los están ofreciendo. Y también hay que tomar en cuenta que para el charie se tiene que seguir como un protocolo desde antes. Todo esto se realiza como todo un día completo, donde la familia desde la mañana, toda la familia en conjunto. Aquí hay que tomar en cuenta que es como familia nuclear. No crean que son como grandes cantidades de personas y son solamente como unas 5 o 6 personas que se van a juntar y todas juntas van a hacer la limpieza del cuarto donde van a poner el altar, la mesita donde van a poner el altar, todos los platos se tienen que limpiar y toda esta tarea la tiene que realizar toda la familia en conjunto, ¿no? A lo mejor puede ser que mientras unos tantos están limpiando la mesa, otras personas están reunidas en la cocina para elaborar los alimentos o para ordenar los alimentos. Y tiene que ser una celebración donde toda la familia esté inmiscuida. Después de que ya hicieron los preparativos para poner el altar, toda la familia tiene que limpiarse, tiene que bañarse bien, tiene que ponerse traje formal. Lo más tradicional es que usen hanboks. Después la familia se junta delante de donde se pusieron todos estos nombres. Toda la familia se va a sentar en el piso, va a hacer una serie de reverencias. Allá, dependiendo de la tradición de cada familia, se pueden hacer algún tipo de oraciones, prender inciensos, todo eso. Y pues ya después de cierta convivencia entre la familia y también cierta convivencia con los nombres de los espíritus o de las personas a las cuales estás recordando, la familia va a tomar todos los alimentos y se los va a comer. Y ahora vamos con el miosa, que es el que les comentaba que mios significa tumba. Y es algo que también sucede aquí en México. Aquí en México, en Día de Muertos, sobre todo en panteones de pueblos o de comunidades un poquito más chiquitas, donde las personas van a limpiar las tumbas de las personas, de sus familiares, van a arreglarlas, van a pintarlas, van a ponerles flores y van a pasar un tiempo allí con sus familiares. Algunos lugares también se sacan las osamentas ya después de cierto tiempo, de haber pasado cierto tiempo desde que murió la persona, se sacan las osamentas, se limpian, se arreglan, todo eso, pero eso ya depende de qué lugar de la república estemos hablando. En Corea el myosa es más o menos lo mismo. La familia va a las tumbas de las personas, van a recortar todo, van a arreglar todo, van a limpiar y van también a hacer como una especie de picnic pues muy cerca de donde están enterrados o donde están depositados los restos de las personas a las cuales están rindiendo tributo. Y eso es todo. Si están viendo de otras comunidades, de otros países, ¿cómo celebran ustedes pues a sus antepasados, a todas las personas que ya murieron? ¿Hacen lo mismo que aquí en México? ¿Hacen algo similar a lo que pasa en Corea? ¿Cuáles son sus celebraciones? ¿Tienen celebraciones? Es algo que me gustaría saber. Y pues también esto espero que sirva como para ver que la cultura mexicana o cómo desarrollamos nuestras tradiciones no es algo estrictamente único de México, sino que existen muchísimas otras culturas que también comparten no quiero decir amor ni fijación, sino este recuerdo o este sentir de que tenemos que seguir teniendo presentes a todas las personas que ya se fueron, ya sean familiares o amigos, personas importantes que han sido parte de nuestra vida, de nuestra vida familiar. Porque pues obviamente todos ellos también son parte de lo que nosotros somos ahora. Creo que eso es al final de cuentas lo que se celebra en Día de Muertos o con todos los chesa que se hacen en Corea, que sobre todo para tener en cuenta que si nosotros estamos aquí es gracias a todos los que están atrás y que todos ellos tienen todavía que ser parte, tienen que formar parte de nuestras celebraciones en el presente. Entonces ojalá les haya gustado mucho el tema, ojalá hayan aprendido algo nuevo y nos estamos viendo en próximos videos. 안녕히 계세요.